Jesús dice, estas palabras mías. Escuchad estas palabras mías. Hay un dato muy precioso que evoca este hoy. Jesús tiene una pedagogía de un maestro sabio, ciertamente, es la sabiduría, un maestro que interna, ¿no?, a los discípulos en un seguimiento humano divino. Porque aunque hay una gran multitud, Jesús tiene una pedagogía, la de hoy. Alguien que ya ha empezado a seguirle. Comienza hablando a los que ya han empezado a seguirle, que son sus discípulos. El sermón de la montaña no va dirigido nada más a los discípulos, pero primero los toma a ellos. Y comienza, sube al monte, se sienta, se le acercan los suyos, sus discípulos, los que ya habían entrado en el seguimiento. Y les instruía con palabras suyas. ¿Por qué tiene esta pedagogía Jesús? Es como si esa llamada al seguimiento, a la configuración con Él, a seguirle, a vivir con todo el ser para Él, lo pone primero como ya la forma de vivir de algunos hombres. No solo da una homilía para todos, primero se le acercan los discípulos. De este modo, un poquito bajito, hablándoles un poquito bajito, suscita más la atención de los que están más atrás y dicen, ¿qué les dirá a los suyos? ¿No? Esto es esta casa hoy. Tomando a alguien, se lo lleva más cerquita, más en intimidad, se le acercaron y todos los que están por detrás dicen, ¿qué les dirá a estas? ¿No? Para que así les sigan, para que así, ojalá, se les vea ese enamoramiento, esa fascinación por Él. Vamos a escuchar. Vamos a ver si, como habla bajo, nos acercamos más, ¿no? Tiene una pedagogía también de mucha ternura, ¿no? A los que ya están con Él les permite estar más cerca. Y esto suscita el deseo de que otros se acerquen. Que están mirando en el sermón de la montaña, no solo escuchando, están mirando. Cuando escuchamos, miramos a la persona que habla. Es casi instintivo, no hace falta mirar para escuchar, pero sin embargo, para escuchar miramos, ¿no? Y Jesús, estando sus discípulos, los que le han dicho sí, con toda su fragilidad y sus torpezas, pero sí, ¿no?, están viendo lo primero que Jesús les habla de un retrato de su forma de ser. La forma de ser de Jesús. De ser, de sentir. Por eso habla palabras mías, suyas, palabras de entrañas, que quiere acercar primero a los que ya han dicho un sí y con ello atraer a otros al discipulado. Porque comienza con las bienaventuranzas. ¿Y quién es realmente pacífico? ¿Quién tiene el corazón realmente puro y está viendo constantemente a Dios? ¿Quién es sino Jesús, el que no tiene donde reclinar la cabeza y no lo quiere? Porque tiene urgencia de buscar hasta el último escondrijo más oculto, donde alguien agonice. ¿Quién es sino el verdadero pobre? ¿Quién es sino Jesús el que verdaderamente puede decir, ven a mí que yo te descansaré, el manso y humilde? El corazón más puro, el amor más puro,
que está continuamente contemplando el amor. No contempla. Ve la maldad, ve que matan, ve que roban, hablará de ello, pero está viéndolo desde el corazón del Padre, con la pureza que el Padre está llamando continuamente a esos hijos a una conversión. Me salto todo el sermón de la montaña, las palabras suyas, porque estos días las has encarnado en tu corazón, has escuchado a aquel que amas, quiere saber todo lo que siente, piensa, desea de ti, todo lo que quiere hacer contigo. Y voy al final del sermón, donde tras hablarles de la providencia, ¿no? De la providencia, Dios que te llama, Dios que te pide, Dios que quiere de ti, te proveerá. Jamás te faltará nada para el camino. Y acaba así el sermón, Mateo 7, 24, 28, ¿no? El sermón de la montaña comprende Mateo 5, 6, 7. Es fuerte el final, es muy fuerte el final. El mensaje que Jesús da a sus discípulos y a la multitud que por medio de ellos también se acercan a Jesús al ver sus vidas, les dice esto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habla lo suficientemente bajo para que sea solo para sus discípulos, pero lo suficientemente alto para que el que quiera seguirle se adhiera a este seguimiento ya. Está poniéndolos a ellos como entre, eso es muy bonito, los llamados, Jesús, los llamados, y entre una multitud que vean cómo viven aquellos que son llamados, ¿no? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos echado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho en tu nombre tantos milagros? Yo entonces declararé: nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. Pero el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio, es idéntica a las vírgenes. Prudente, necio, no os conozco, es una parábola muy similar. Aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena, cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados, ¿no? Desde arriba imponiendo. La autoridad de un amor que conlleva la gracia de ese don. ¿Qué quiere decir esto? O preguntando a Jesús, ¿qué quieres decir a nosotros, sus discípulos? Se lo está diciendo a los discípulos. ¿Cómo le dice a un discípulo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Se lo dice a los discípulos. Esto no es un descuido, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es muy curioso porque los discípulos le dicen que han hecho los signos de Dios. Y a ellos
sin embargo, les dice aún que si no hacen la voluntad del Padre, no están en el reino. Esto se da, esto se puede dar. Hay veces que Dios desborda de tal modo, el Espíritu Santo es mucho más grande que nuestra fidelidad. No está sometido el Espíritu a mi respuesta, que puede darse, que se expulsen demonios, se hagan milagros. Jesús contempla que los signos de Dios pasen a través de un necio también. Por eso les habla a los discípulos: no os contentéis con que sucedan a vuestro alrededor, incluso en vosotros, obras de Dios. Porque yo declararé, no te conozco. La llamada al seguimiento no es al éxito, sino a la fidelidad, a la comunión total, nupcial y esponsal con Cristo. Aquí Jesús contempla que se puedan dar signos de Dios en medio de necios también, porque Dios, en favor tuyo, en mi necedad, puede hacer algo también, si quiere, porque no está, acuérdate siempre de esto, no está sometido a mi respuesta siquiera, pero quiere tu respuesta. Dios puede hacerlo sin ti, pero quiere hacerlo en comunión contigo. Esta es la llamada al seguimiento. Dios no es indigente, no tiene necesidad del hombre, pero ha querido hacer partícipe de su gloria y de sus dones a ti, llamándote estrechamente a esa comunión. Por ahí va la conversión de los discípulos. Podemos quedarnos tan fascinados de nuestros frutos que no son nuestros, son de Dios, que creamos que entonces estamos convertidos, porque le dicen esto: Señor, pero están asombrados de que les diga a ellos que no basta con decir Señor, Señor, sino seguimiento, configuración, estrechamiento, apretadamente al cuerpo de Cristo. Y se extrañan: Señor, pero hemos profetizado en tu nombre, ¿acaso no hemos echado demonios? ¿Acaso no hemos hecho milagros? No los han hecho ellos. El que no está convertido se los atribuye. El corazón, la conciencia es un pepito grillo fuerte, 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 y no calla. En mi forma de responder, incluso ante las obras de Dios que nacen de mí, yo sé si me alegro por mí o me alegro porque Dios prende en tu vida. Incluso a pesar de mí. Eso lleva a decir: Señor, si tú eres capaz, en esta respuesta tan pequeña, de que alguien reciba estos frutos, ¿cómo no adherirme a ti? Lleva una conversión, asombrarse de lo que Dios hace en la pequeñez, lleva a un deseo de no perderse ni un instante en el camino del seguimiento, ¿no? La llamada de Jesús al final del Sermón de la Montaña, que es fuerte, fuerte, ¿no? Solo en el Espíritu se puede vivir, ¿no? Es la llamada a los discípulos no hacer obras distintas al resto y se les reconocerá porque echan demonios. No, la llamada a la conversión más profunda. Si tú no te adhieres a mí, yo no te puedo conocer. Es decir, no te dejas conocer. Y no puedo darme a conocer porque Jesús, el grito de júbilo que expresó ante el Padre, es: te doy gracias porque te revelas a los pequeños, le conocen los pequeños. Es así, ¿no? Entonces, a veces la conversión conlleva hacer como una reflexión honda y valiente, ¿no? Jesús ha querido, quiere, su deseo es que en nuestro interior broten manantiales de agua viva, como expresó a la samaritana, un manantial inagotable de vida de Dios, ¿no? de sangre, de fuego, de fuerza de Dios en la criatura. Pero sucede que el Espíritu, que es más grande que nuestra pequeñez, puede hacer
obras grandes y nosotros ser como un tubo, como las cañerías, un tubo de plástico. Pasa el agua, pero una vez que ha pasado el agua, queda el tubo seco. Esto es lo que es como ese ejemplo, es decir, no basta con contentaros con que los carismas de Dios, las gracias de Dios pasen por vuestra vida y tú estás seca. Él quiere la vida para ti. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tú, ¿no? Impregnar la vida. Esta es la conversión, dejarse impregnar. No solo desear que en mi vida haya frutos distintos, extraordinarios, porque son de Dios. Cuando no vivimos una conversión profunda en el seguimiento, nos pasamos la vida en un moralismo, aunque decimos, ¡ay, qué horror el moralismo! Somos tremendamente moralistas en el seguimiento. Reparamos, se está destruyendo la casa, reparamos una brecha. Ayer veía yo cómo reparaban una gotera, iban justo ¡pum!, a la gotera. Hoy está la gotera otra vez, porque ha vuelto a llover. Yo pensaba, ¿no se darán cuenta que hay que reparar el tejado? Y Jesús me dijo, ¿no te das cuenta que hay que reparar los cimientos? A mí. Yo me conformaba con que mi hija subiera al tejado, pero él no quería que subiese a la azotea, sino que bajase a los cimientos. Nos dedicamos a poner tiritas. No voy a volver a contestar. No me voy a volver a enfadar. No voy a volver a envidiar. Primero te estás pidiendo un imposible. Y segundo, no se trata de que no contestes, es que no sientas ira. Es que no sientas rabia. No se trata de disimular lo que nos pasa. Eso son grietas. Pues voy y me callo. Ya no lo vuelvo a decir, porque me lleva una. No. No temas llevarte una. Esa es la gotera. Te tienes que llevar 1000 tortas de gracia. Entonces, ¿por qué no estamos contentos? Porque primero nos conformamos, hombre, no estoy como antes y hago cosas y en mí también brillan obras. Contentita. Es que yo, pues mira, oye, ha habido una gotera y ya le he puesto silicona. Y entonces vamos explotando, ¿no? No tenemos la alegría profunda, esa alegría completa que promete Jesús. Alegría, a mí cuando dice la alegría completa siempre me recuerda una alegría sólida. La alegría sólida, que ya puede venir lo que venga y tú te sigues sintiendo bienaventurada en lo más hondo de Jesús, no en lo más hondo de mí, sino de Jesús. En lo más hondo de Jesús es esa solidez. Por lo tanto, quien pretenda recibir todas las gracias de Dios sin conversión en el seguimiento, sin cambiar radicalmente, que a eso le ha llamado, escuchará, nunca os conocí. Que son fuertes las frases, lo dice a los discípulos, no lo olvides nunca. El discipulado no exime estas palabras de Jesús, al revés, a quien mucho se le ha dado. También más se le llama a esa vida, más se le pide en el sentido más precioso de relación, de amor, de comunión con Él. Yo le pediría a Dios, ¿no?, en este día, para ti, para todas, que cuando la casa, tu casa, somos como un vaivén, ¿no? El hombre está sometido a, como dice aquí, ¿no? La casa es sacudida, cuando temblamos, cuando incluso nos empezamos a derrumbar. Que tu primera y única reacción sea aferrarte a la roca. La casa de roca es Cristo, la casa de arena eres tú. Si yo, en mis arenas movedizas, me aferro a la roca, mi primera reacción, si no me aferro a la roca, es apuntalar la casa, remendar las grietas y colocar afanosamente las piedras caídas para volverse a caer otra vez y enfadarme. Ayer las coloqué, hoy otra vez, y más grande, y más grande, y más grande, ¿no? Fatiga vana.
fatiga vana si sigues construyendo tu casa de arena, es decir, sobre ti misma. Y Jesús llama prudente al que escucha y pone en práctica, necio al que solo oye, Oír lo han oído el prudente y el necio. Las vírgenes oyeron. Es el no poner en juego por amor la vida. Vivir en el aire, no en la roca. En el aire en el sentido no en el espíritu, sino un poco como las mariposas, ¿no? A golpes de aplausos. Las mariposas, sabes que si aplaudes se acercan, ¿no? Bueno, cuando realmente, y voy a acabar con el ejemplo de la roca, nos aferramos a la roca, mis ruinas pueden hacerse, Él puede hacerlas morada. Los huesos secos se pueden volver a hacer vivientes en mí. Las piedras muertas pueden volver a revivir a la palabra de la victoria, ¿no? Del amor, a la palabra que trae el poder de resurrección. Yo pido al Señor que hoy te conviertas en escaladora. ¿Por qué? La roca está hecha para ser escalada, ¿no? Los escaladores les encantan las rocas, no la arena. A un escalador le llevas a la playa y le entra una depresión. Cuando ve una roca le entra todo el brío, ¿no? Son como luchadores, ¿no? Por eso la roca, el escalador evoca luchador, entrenamiento, sacrificio, ¿no? La roca apasiona a un escalador. A un necio, a un vago, hasta ahí tengo que subir. No me compensa ver el paisaje desde ahí, le puedo ver desde aquí. Mira qué hormiguitas, todas en fila. Lo que haya detrás de esa roca, eso para los escaladores. Esos son los que oyen y se quedan con las hormigas, ¿no? Que me encantan las hormigas, pero la vida de las hormigas es un misterio de Dios, ciertamente también, pero bueno. Todas así, cómo trabajan, ¿eh? Y cogen unos palos así de grande que caben 10 de ellas montadas, ¿no? Los escaladores no hacen descansar el peso de su cuerpo, son muy sabios. En cualquier arbusto cuando llega una tormenta. Apenas ven un peligro, ¿qué hacen? Se hacen uno con la roca. Saben que aferrados a la roca están a salvo, ¿no? Yo soy arena movediza, ruinas, pero tengo dónde aferrar mi vida y sostenerme. Y encima es el amor, el esposo de mi vida, el custodio, el guardián, el defensor, el consolador, el espíritu. Madre mía, ¿no? Aunque quedarse en tierra fuera más fácil, es tierra batida, tierra cómoda, si llega la noche, si llega una tormenta, si llega una descarga de lluvia torrencial, no tratan de bajar a la arena. Saben que ahí sucumben. Se aferran fuerte ahí, acurrucados a la roca, que es inamovible. Es inamovible. Yo soy toda movible, pero él es inmutable, inamovible. Y ahí, aferrada a la roca, hasta que pasa la tormenta. Saben que están a salvo. Los escaladores se aferran, se adhieren con pies y manos, se clavan literalmente a la roca. Aferrarnos a Él. Ahí silenciosas, calladas, aferradas. Yo creo que este es el gozo de los santos. Yo creo que a los santos les llegan más tormentas y más porque yo creo que Jesús se encarga de ponerles como modelos un poco también, no solo estelas cuando se mueren, sino mientras estuvieron vivos, ¿eh? Son estelas, ha quedado su vida, porque son sometidos a todo tipo de pruebas y en ellos podemos ver cómo se puede seguir sujeto y siendo roca en la roca, ¿no? O sea, esa solidez que tienen los santos, que es que están hechos, no se desploman porque tienen plomo dentro, ¿sabes? Son de una pieza, ¿no? Que decimos. Esta es la llamada de Jesús en el Sermón de la Montaña. Os van a dar una charla preciosa que el Papa Benedicto dio en Cracovia en el 2006 a los jóvenes, muchas os acordaréis. Y les acabó diciendo esto:
Queridos amigos, ¿qué quiere decir construir sobre roca? Construir sobre roca quiere decir ser conscientes de que habrá contrariedades y a los que le siguen más, porque nos pone como atracción para otros. Mirad cómo viven. Entonces, a nosotros nos tienen que... Sí, yo estoy clarísima que en el seguimiento hay más pruebas todavía, para que todos vean cómo puede vivirse en la fragilidad también el obrar de Dios, ¿no? No fue fácil la vida de los discípulos. Cayó la lluvia, vienen torrentes, lluvia, torrentes, vientos, embestir, soplar, caer, derrumbar, todos esos verbos, los verbos. Cristo no promete que sobre una casa en construcción no caerá jamás un aguacero, querido joven. No promete que una ola violenta no derribará lo más querido para ti. No promete que vientos impetuosos no arrastrarán lo que hemos construido a veces con enorme sacrificio. Pero en todo eso no está la felicidad del hombre. Está en saber que todo esto nos madura y nos edifica a una vida más alta. No queremos dejar aquí un monumento. Se está construyendo el hombre viviente y todo entonces se puede vivir como una bienaventuranza. El seguimiento, Jesús te está diciendo: quiero que me conozcas, quiero que me conozcas. No quiero milagros, los hago yo, tú no. No quiero expulsión de demonios, te quiero a ti, te quiero a ti. De lo demás ya me encargo yo, porque además, aunque te encargues, no lo vas a hacer. Son obras de Dios, no nuestras. Te pido que creas, ¿no? ¿Qué hemos de hacer para hacer las obras de Dios? Que creas. Pues un bienaventurado seguimiento es: dichosos cuando pobres, perseguidos, sufrientes. Te deseo todas las bienaventuranzas. Es que es una revolución, ¿eh? Decir sí al seguimiento es la bienaventuranza, es un misterio, no sé. Ahí hay tal anchura, tal profundidad, tal hondura, que no podemos vivir para otra cosa. El misterio es que no podemos más que seguirle. Por eso vamos a seguirle, a escalar fuerte. Tormenta, Jesucristo, Jesucristo, lluvia, más Jesucristo, los saludes, esos, ¿cómo se llaman? Un maremoto, un terremoto. Van a venir maremotos, terremotos, vientos, lluvia, todo va a venir. Para que aprendas a escalar. Pidamos al Señor la valentía del Espíritu.